Venga, Ay, ¿usted sabe qué es el glaucoma? Doctor Carlos Francisco, ¿no es esa enfermedad que consiste en el aumento de la presión dentro del ojito? Le tengo el remedio @citytv.com. Eso es. Vamos a hablar hoy porque justamente del 9 en adelante, del 9 hasta el 17, es la semana que el mundo dedica a hablar del glaucoma, una de las principales causas de ceguera en el mundo, al que la gente desafortunadamente no le presta mucha atención. Y vamos a hablar con uno de los más expertos aquí en el país. Listo, doctor, ¿Listo? permiso. Chao. Chao. Sí, el glaucoma. Pareciera que, obviamente con los ojos y con muchos órganos, a nosotros solamente nos da por preocuparnos por ellos cuando los tenemos enfermos. El ojo es, sin duda, uno de los órganos más delicados, más sensibles y una estructura muy pequeña, absolutamente vital, que cuando se enferma, desafortunadamente en muchos casos, pues no hay, digamos, los elementos de tratamiento, aunque hoy están a la orden del día, en ocasiones se dejan avanzar demasiado y sin duda las lesiones son mucho mayores con, obviamente, complicaciones severas. El doctor Gabriel Ortiz, él es médico, cirujano, oftalmólogo, que son los especialistas que nos cuidan los ojos, expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, actual fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y sin duda un experto en la materia. Lo saludamos a nombre de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ¿Qué es el glaucoma, profesor? Bueno, como decía María Mercedes, que ojalá muchas personas en Colombia tuvieran al menos esa poquita información acerca del glaucoma. Es una enfermedad del nervio óptico que muchas veces está relacionada con el aumento de la presión intraocular. ¿Qué es, cuando hablamos de una enfermedad del nervio óptico, qué es lo que pasa? Aquí tenemos el ojo. Bueno, sí, doctor, ¿qué es? Voy a resumirle en pocas palabras en qué consiste el problema. No sé si podemos enfocar acá. Dentro del ojo hay un sistema como un acueducto y un alcantarillado, donde hay un líquido que circula, se produce a este nivel y se debe eliminar a nivel del ángulo en la cámara anterior. Por acá, por acá es por donde vemos, o sea, esta es la parte de esa es la parte visible del ojo. Perfecto. Y en esa parte anterior es donde ocurre todo ese proceso de producción y eliminación del líquido que se llama el humor acuoso. Cuando no se elimina un ritmo suficiente, sea porque el ángulo no funciona bien o porque el ángulo está cerrado. El ángulo es el sitio por donde se absorbe. Es el sitio por donde se absorbe. Aquí en esta esquinita del ojo entre el iris y la córnea. Por aquí entra y sale el líquido. Correcto. Okay. Permanentemente. Cuando eso se altera, entonces se eleva la presión, obviamente dentro del globo ocular completo, y el sitio más sensible a la presión está acá, que es la cabeza del nervio óptico. El nervio óptico pues es el cablecito que une el ojo con el cerebro y que lleva las imágenes. Y eso se lesiona, claro. Eso se lesiona, porque nosotros realmente vemos, obviamente es con el cerebro es el que procesa las imágenes, el ojo es como la cámara que las capta. Es decir, se aumenta la presión, el nervio óptico, que es la estructura nerviosa que lleva la información al cerebro, se ahorca, si me permite el término. Se va como asfixiando. Exacto. Con la presión, ¿sí? Y se va muriendo lentamente sin que uno se percate en la mayoría de las ocasiones. Y eso es irreversible muchas veces. Y es completamente irreversible. El daño que se produce ya no se puede solucionar. ¿Por qué se produce el glaucoma, profesor? Bueno, la mayoría de los glaucomas los llamamos primarios porque vienen genéticamente determinados, es decir, trae uno la información para desarrollar el glaucoma. Otros, pues, la minoría ocurren como consecuencia de alguna enfermedad de los ojos, de un trauma, de ponerse, por ejemplo, gotas no formuladas en los ojos que tengan eso sí es muy bueno. Perdón, un momentico, profesor. María Mercedes, Miguel, a todos, absolutamente, nuestra directora, el coordinador, los camarógrafos, y usted que está en la casa, quiere de verdad cuidarse de este tipo de problemas, por nada del mundo, absolutamente por nada del mundo, ninguna gota en los ojos, para nada, nada. Es que usted no puede aplicarse nada, punto. No hay ninguna razón, a no ser que sea formulado por el médico, ¿verdad? Esa es una recomendación muy radical. Yo diría que de las cosas que podemos recomendar, no automedicarse como ocurre en la mayoría de las situaciones médicas, y consultar oportunamente al oftalmólogo. ¿Qué síntomas da el glaucoma, profesor? Bueno, en general no da ningún síntoma y eso es lo terrible, por eso se llama el ladrón silencioso de la visión. Claro. Y hay algún grupo pequeño de glaucomas que producen un dolor agudo y que es bastante grave, pero pues obliga al paciente a consultar y a ser atendido. Pero la norma, digamos, es que el glaucoma es asintomático y silencioso. Cuando le produce síntomas al paciente ya es tarde porque ya está prácticamente ciego. Miguel,
eso que nosotros obviamente siempre recalcamos aquí sobre la prevención ligada a la no automedicación es muy importante. Mire, en los ojos es absolutamente importante. Miguel, con los buenos días. Así es, doctor Carlos Francisco, muy buenos días, es su colega. Quería preguntarle, doctor Carlos Francisco, si cuando ya se detecta este grave problema, que pues, sería el daño radical del nervio óptico, si existen factores de riesgo de esa persona, pues por supuesto para prevenir. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir. Realmente, por ejemplo, en el glaucoma agudo se puede prevenir. Uno puede evitar que le dé el glaucoma agudo a una persona si lo detecta antes de que se produzca. Con un tratamiento con láser muy simple se logra prevenir. Y en el glaucoma de ángulo abierto es posible prevenir el daño. Es decir, uno no puede evitar que la persona tenga el problema, la información genética, pero si uno lo toma en etapas tempranas, uno puede prevenir el daño visual. Uno tendría que hacerse por lo menos una evaluación del oftalmólogo una vez al año, ¿cierto? Pues yo diría que poner como normas estrictas no es tan fácil, sobre todo porque la cantidad de pacientes sería abrumadora para evaluar los. No, pero digamos que los médicos generales, sí, que entre otras cosas, el editorial del pasado sábado hablaba de que los médicos generales en este país lamentablemente no resuelven mayor cosa en la consulta. Entonces, es importante, vamos a iniciar una campaña aquí para que pues, los médicos generales obviamente sean pues tratados de manera digna, pero a su vez que examinen a los pacientes, y examinarlos es de arriba abajo, y obviamente que el sistema les dé tiempo para hacerlo, y eso incluye los ojos, no necesariamente el oftalmólogo, pero sí ellos saben exactamente detectar eso y remitir al especialista. Profesor Ortiz, aparte de que usted es el jefe de oftalmología de la Universidad Nacional, que se me olvidó eso cuando lo presenté, sin duda lo importante son esas recomendaciones que ustedes nos quieren hacer. Adelante, profesor, para tener en cuenta una enfermedad que es absolutamente grave y de la cual podemos prevenir. Bueno, yo resumiría las recomendaciones en consultar por lo menos una vez al oftalmólogo después de los 40 años, y el oftalmólogo pues le indicará de acuerdo con los hallazgos la frecuencia con que debe acudir, y especialmente si tiene alguno de los factores de riesgo que mencionaba Miguel, que son los principales son, aparte de la edad, que mientras más años tenga uno más probabilidades tiene de contraer la enfermedad, la raza negra, los afrodescendientes, los familiares de las personas que ya tienen diagnosticado el glaucoma, los miopes altos y en algún sentido los diabéticos, porque ellos hacen un tipo de glaucoma secundario que es muy grave. Ahí está. Sociedad Colombiana de Oftalmología, recomendación frente a una enfermedad que tiene cómo prevenirse y por encima de todo que tendría cómo tratarse si se detecta a tiempo en su semana, la semana de glaucoma. Profesor Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes los dejamos con nuestra gente.